El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amigos y televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su familia, a su corazón, pero también una reflexión que por un instante nos haga pensar y meditar en los asuntos de la vida. En esta oportunidad, el pastor Jonathan Gutiérrez nos comparte un tema el cual ha titulado Los tsunamis de la vida. Quédese con nosotros. Si hay algo que me gusta de la Biblia y del cristianismo, es la honestidad con que me habla. Es decir, me advierte como cuando alguien le está vendiendo una tecnología o le está vendiendo un electrodoméstico a alguien, le da una garantía y decirle, le va a durar tanto, ¿sí? Si hace cierto uso. Y Jesús es muy honesto para con nosotros y no nos da ilusiones o esperanzas falsas. He escuchado también algunas doctrinas, yo le llamaría sectas, donde te dicen, ven a este lugar y pare de sufrir, y si tú aceptas al Señor, se acabarán todos los problemas. Pero creo que Jesús no va por ese camino. Jesús es muy honesto con nosotros. Y en su sermón más grande, se le llama el Sermón del Monte, porque lo predicó en un montecito, algo muy parecido. Y predicó un sermón con muchos temas que hoy solamente hablaremos de la conclusión de ese gran sermón en Mateo capítulo 7, verso 24. Y Jesús empieza hablando de los bienaventurados, de las bienaventuranzas. Y termina hablando, dice el verso 27, y fue grande su destrucción o fue grande su ruina, según la versión que tú estás leyendo. Así que Jesús dice, mira, en esta vida están los bienaventurados o los arruinados. Y en la parábola, que es una historia corta que usa Jesús para hablarnos de alguna verdad, Jesús nos habla de que los vientos, la lluvia, los ríos, vienen a todo tipo de personas. No importa si tú eres un seguidor de Jesús o si apenas estás conociendo a Jesús, las adversidades, los cambios, las presiones ambientales, sociales. Es decir, la vida da golpes. Eso le pasa tanto a los creyentes como a los no creyentes, a los pobres, a los ricos. Todos sufrimos problemas. ¿Dónde viene el cambio? El cambio viene en cómo estás construyendo tu vida de tal forma que pueda ser resiliente, resistente a todos estos cambios. Mira lo que dice el pasaje. Jesús dice, por tanto, es decir, por todo lo anterior, cualquiera que oye estas palabras, o sea, todas las palabras de Jesús, y las pone en práctica, es semejante a un hombre que subió, un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Mira que esta mezcla entre lluvia, ríos, vientos, esto es lo que conocemos como un tsunami. Son los tsunamis de la vida. Son los tsunamis, y un tsunami no piensa, un tsunami no ama, un tsunami no evita, un tsunami va con violencia, como si fuera un animal gigantesco, y no pregunta si tú eres bueno o si tú eres malo, si estás haciendo bien, si estás haciendo mal, si eres creyente o no eres creyente, si eres niño, joven, adulto, no pregunta. El tsunami de la vida llega a arrasar con todo y esa es su tarea, destruir. Y nosotros en la vida estamos llenos de ese tipo de tsunamis. Ahora bien,
Esta casa está construida sobre la roca, pero aún así en su medio ambiente tiene lluvia, ríos, agua. Es como si estuviera flotando, pero firme. Esto es hermoso porque lo que Jesús nos está diciendo, de que a pesar de que estemos en un mundo cambiante, donde nos atropella la vida con diferentes formas, enfermedades, pérdidas, a veces la vida como que si estuviera con venganza hacia nosotros, nos da durísimo. Lo que Jesús dice, es posible de que tú tengas muchos tsunamis tratando de destruir toda tu vida, tu familia, pero es posible de que tengas un ancla firme en algo que pase lo que pase, tu casa seguirá firme en él. Esto es posible en las palabras de Jesús. Los tres filtros de la vida. Cuenta la historia que el erudito Sócrates estaba un día en su oficina cuando de repente llegó uno de sus discípulos muy afanado. Maestro, maestro, vengo a comentarle algo que un gran amigo suyo estaba comentando, estaba diciendo, estaba hablando mal de usted. Sócrates lo miró y le dijo, ¿y lo que me vas a decir ya lo pasaste por los tres filtros de la vida? El discípulo, como un poco desorientado, le dijo, ¿cómo así, maestro? Dijo, claro, te voy a preguntar algo, y en esos tres filtros tú me vas a decir sí o no. El discípulo lo miró y le dijo, sí, señor. Y Sócrates le dijo, lo que me vas a decir lo pasaste por el primer filtro, ¿es cierto, es verdad lo que me vas a decir? El discípulo le dijo, no, pues fue que lo escuché decir a otras personas. Dijo, entonces pásalo por el segundo filtro. ¿Lo que me quieres decir es bueno? ¿Trae bien a mi vida? ¿Es bueno para que lo sepamos, para que podamos aportar algo con esto? El hombre lo miró y dijo, no, pues en realidad es todo lo contrario a ese filtro. Y entonces pásalo por el tercer filtro, le dijo Sócrates al discípulo. ¿Lo que me quieres decir o lo que me vas a contar es útil para mí? ¿Me va a ayudar en mi crecimiento y en mi formación de mi carácter? El discípulo le dijo, no, maestro, no lo va a ayudar, no es útil para su vida. Entonces Sócrates lo miró con mucho aprecio y le dijo, tranquilo, si lo que me vas a decir no es cierto, no es bueno y no es útil, enterrémoslo y sepultémoslo en el olvido. En muchas ocasiones nuestros pensamientos o las circunstancias que pasamos nos juegan cosas y situaciones difíciles para nosotros que queremos soltarlas incluso y ponernos a pensar solamente en eso. La palabra nos dice que no nos enfrasquemos en cosas que no nos ayuden a crecer, a formarnos o que sean útiles para nosotros, sino que pensemos en lo que es bueno y correcto más bien. En la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en lo bueno. Todo lo malo que venga, desechémoslo y como dijo aquel filósofo, sepultémoslo en el olvido. Reflexionemos. Yo me imagino que cuando uno está en el hueco del huracán o de este tsunami, y uno voltea a mirar todo que da vueltas, el viento, la arena, y todo da vuelta y tú estás en el medio, yo me imagino que lo que más atormenta o lo más difícil de lidiar con todo este ímpetu son las preguntas. Yo imagino que todo este torrencial son preguntas. Y cuando tú estás en medio de algún sufrimiento, algún impacto, por ejemplo, no sé si tú me estás viendo sentado o acostado en una cama por tu enfermedad y no te puedes parar, y vienen esos torrentes de preguntas.
¿por qué esto me pasó a mí? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Y por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permite tanto sufrimiento? O de pronto, lastimosamente, tuviste la pérdida de un ser querido y preguntas eso. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios se lo llevó? Y creo que esas preguntas y cuestionamos la bondad de Dios, del por qué permite tanto sufrimiento. Y a veces hay jóvenes muy honestos en esto. Y dicen, ven, ¿por qué si Dios es tan bueno y tan tierno? ¿Por qué hay niños que pasan por enfermedades? ¿Por qué hay todo tipo de problemas? ¿O por qué mis padres se divorciaron? ¿O por qué mi abuelo o mi nono murió? Si Dios estará tan bueno. Y se alejan de Dios. Y creo que ahí está el secreto de lo que Jesús está diciendo. Mira que Jesús dice, versículo 26, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción, o grande fue su ruina. No hubo algo que lo sostuvo. Jesús dice, la diferencia de las personas no son el tipo de sufrimiento, porque el sufrimiento nos llega a todos. La diferencia en las personas son aquellas que tienen la capacidad de recordar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica. Ahora tú preguntarás, ¿y si yo estoy en medio del huracán, cómo puedo poner en práctica las palabras de Jesús? Y creo que hay algo que tú puedes hacer en medio de tantas preguntas, y es poner en práctica el mirar a Jesús por encima de cada problema. ¿Cómo funciona esto? Mira, la razón del por qué Jesús vino a este mundo no es solamente a enseñarnos buenos sermones o a darnos cátedra o a enseñarnos cómo vivir. La primera razón del por qué Jesús vino a este mundo fue a ser tu Salvador. Él es tu Salvador. Él es tu Salvador antes de ser tu Maestro. ¿Qué quiere decir esto? De que todo lo que nosotros merecíamos, toda la destrucción por nosotros ser tan ingratos con Dios, por ser tan pecaminosos con Dios, todas esas consecuencias de nuestro pecado cayeron sobre Jesús. Él es la persona que recibió todo el huracán de la ira justa de Dios y fue arruinado para que tú seas bienaventurado. Tienes que recordar eso, que cuando Jesús te dice de que la casa fue destruida, Él fue el que recibió el impacto de lo que nosotros merecíamos, pero también resucitó, porque era una casa. Él es la roca, Cristo es la roca. Ninguna persona, ningún poder humano podrá destruir las rocas que es Cristo. Cuando Jesús dice, aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, podrías empezar por allí. ¿Poner en práctica qué? Decir, ok, estoy pasando por momentos difíciles, estoy pasando por medio de un huracán, hay un tsunami que quiere destruir mi vida, mi identidad. Aquí es donde tú puedes poner en práctica. ¿Cómo? Decir, ok, hace más de 2000 años, Jesús tuvo que pasar por el peor huracán y el torrente de la muerte. Y Él fue esa casa donde llevó todo el impacto para que en mi vida esto que esté pasando no me destruya, no me arruine. Y seguramente cuando pase la tormenta, miraremos hacia atrás y veremos nuestra vida, nuestra familia firme, nuestra fe firme en Él. ¿Por qué? Porque toda persona que está en Cristo jamás será conmovido, jamás será arruinado. Con el tema que nos comparte el pastor Jonathan, podemos entender muy claramente acerca de lo que el Señor Jesús dijo en cuanto a escuchar, pero también poner por obra su palabra, porque habla de esos tsunamis, de esos ríos, tempestades, vientos, huracanes, cosas que muchas veces en la vida nos van a venir y nos pueden derribar. Pero si estamos firmes en lo que Él dijo, en lo que el Señor Jesús nos enseñó, vamos a permanecer firmes, como habló de aquel hombre que
escuchó la palabra, la puso por obra y era como si estuviera su casa afirmada en la roca que es Cristo Jesús. Vamos a unos pequeños comerciales y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa Reflexiones, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartir con todos ustedes lo he titulado Persistiendo. Quédese con nosotros. Cuando hablamos de persistir o de persistencia, estamos hablando de no abandonar. Hablamos de algo que dura, que se mantiene constante. Cuando hablamos de una persona persistente, hablamos de alguien que lo sigue intentando a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades o aparentes fracasos. La persistencia nos habla de superar obstáculos sin importar lo difícil que sean. En la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, en los versículos del 21 al 23 dice la palabra: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Vemos allí que una mujer que no era del pueblo de Israel, que no era de los hijos de Dios en aquel tiempo, se acercó a Jesús. Era una mujer pagana y se acerca a Jesús y de lejos le dice: Señor, ten misericordia de mí. Y le suelta el problema por el cual está pasando. Le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y la señora pide misericordia. Esa hija, esa mamá que va hasta allí, es una mamá que siente el dolor y la situación que está viviendo en su hogar y siente el problema de su hija como propio. Es el amor de madre, es un amor verdadero, pero ese amor hace que esta mujer sea persistente. Ese amor hace que esta mujer se arriesgue a presentarse delante de aquel maestro, delante de aquel rabí que muchos conocían, que muchos hablaban de él y que tal vez ella escuchó, que había hecho milagros, que sanaba a los enfermos, que liberaba endemoniados. Y la mujer va y le ruega, pero sucede algo allí. Dice la palabra que esta mujer le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le cuenta el problema, pero Jesús no le respondió palabra. El Señor se queda totalmente callado, no le responde nada. Y entonces los discípulos, al ver esto, vienen. Esos discípulos llenos de amor, llenos de misericordia, cualquiera dirá, vendrán a decirle al Señor Jesús: colabórele, mire, dígale qué puede hacer por ella. En lugar de esto, vinieron y le dijeron al Señor, y aún dice la palabra, que le rogaron diciendo: despídela, porque da voces tras de nosotros. Muchas veces alguien tiene una situación difícil, tiene un problema, y en lugar de nosotros ser parte de la solución, lo que hacemos es que agrandamos o agravamos el problema. Pero sabemos que esta mujer era una mujer que quería conseguir ese milagro. Era una mujer que quería que su hija fuera libre de aquella circunstancia, de aquella situación tan precaria y difícil que era estar poseída por un demonio. Así que esta mujer sigue en ese proceso de acercarse a Jesús, de hablarle, de pedirle ese favor, de pedir esa misericordia de Dios. Y ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, en los versículos 24 al 26 dice: después de que los discípulos le decían: da voces tras de nosotros, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dice el Señor. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Vemos que cada respuesta era como un muro que se ponía enfrente de aquella mujer. Cada respuesta era algo que alejaba de ella el milagro que ella quería. Pero la mujer, ¿qué hizo? Dice que el Señor Jesús le dice a la mujer que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y era algo verdadero. Jesús fue enviado al pueblo de Israel, pero la palabra dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, esto hace que esa ayuda, ese favor de Dios se extienda a muchos otros más para poder alcanzar esa misericordia que Él trajo para el pueblo de Israel y que luego empezó a regarse sobre las demás personas. Amor infinito. Recuerdo la historia de un padre de familia con sus dos hijos pequeños y sabrán ustedes de que los dos hermanos siempre andan como peleando y todo este tema. Y resulta que como que el niño fue golpeado, el menor, y la mamá muy furiosa por esta violencia y ya no va a permitir la violencia entre sus hermanos, entre sus hijos, que son hermanos, le dijo al mayor, ¿pero por qué tú le pegaste? Y el mayor empezó a decir, yo jamás le he pegado, yo soy inocente, yo jamás he hecho esto, yo no he hecho esto, Ok, no se pudo definir el problema en cuestión, pero pasaron los días y de repente ellos en el comedor, en la mesa donde comen, hay un tipo de canasta donde guardan cositas que se encuentran en el suelo y apareció una pelota de tenis allí. Una pelota de tenis de que los papás no habían comprado, de que si vino y si está allí fue porque llegó de afuera. Le pregunta la mamá al niño, al mayor, ¿y de dónde sacaron esta pelota? ¿De dónde sacaron esta pelota? Y el niño empieza, yo no sé nada, ¿quién sabe cómo llegó esta pelota acá? Más que fue mi hermano. Y la mamá lo confronta y le dice, seguramente pasó lo mismo con cuando le pegaste a tu hermano y te estás refugiando en esto. El niño quedó atrapado en la mentira, arranca a correr a la habitación y se esconde porque va a llegar su padre y su padre es un poco más de carácter y de fuerza. A las 6 de la tarde cuando llega el padre a la habitación del niño, encuentra al niño por allá refugiado entre cobijas sin poderse mover. Y el padre cuando destapa al niño está sudando, está llorando porque tiene que enfrentarse. Y de repente pues el niño piensa de todo lo que tiene que reponer, pedirle perdón a su hermano, ir a buscar al niño que le quitó y le robó la pelota, pedirle perdón, el castigo del padre. Y el niño está ahí refugiado sin poder tener escapatoria. Llorando, no dice ni una palabra. El padre, muy sabio, lo abraza y le dice estas palabras: nada de lo que tú hagas hará que yo te ame menos. Nada de lo que tú hagas hará que yo te ame menos. El niño lo abraza y cuenta el testimonio de que el niño de alguna u otra forma corrigió ciertas conductas. ¿Por qué? Porque fue afirmado en el amor de un padre. Cuando pasamos por momentos difíciles, la gran pregunta y lo que tenemos que lidiar y luchar es esta: ¿será que Dios me sigue amando porque me está permitiendo que pasen momentos difíciles, está permitiendo que pasen muchas cosas en mi vida? He cometido errores, he cometido pecados, ¿será que Dios me sigue amando? Y cuando esta mentira cae sobre nuestros corazones y dudamos del amor de Dios, todo lo demás se puede venir abajo. Si estás pasando por un momento de dificultad, de enfermedad, de culpa, y dejas entrar la duda del amor de Dios, estás arruinado y acabado. Pero otra vez, si recuerdas de que nada de lo que tú hagas o nada de lo que pase en tu vida hará que Dios te ame menos, entonces podrás disfrutar de una vida, a pesar de los problemas, una vida firme, sabiendo de que nada y nadie podrá separarte del amor del Padre. Reflexionemos.
A pesar de las respuestas que Jesús le dio a esta mujer, ella seguía persistiendo en esa solución para su problema. Ella seguía pidiendo, clamando. Ella sabía que aquel Jesús que ella le estaba hablando era el Hijo de Dios. Cuando le dice Hijo de David, está diciendo que era el que había sido enviado para traer salvación, sanidad, vida eterna. Y entonces Jesús le responde a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella, ¿qué hace? En lugar de ver eso como un no, una negativa para su vida, la mujer viene y se postra. Y en Mateo 15:25 la mujer viene y en lugar de decir, me voy, tal vez lo que me dijo tocó mi orgullo, tocó mi vida. No, la mujer, ¿qué hace? Dice la palabra que entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Hay que persistir, hay que seguir insistiendo hasta recibir esa respuesta. En el versículo 26 Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y tal vez para muchos nos parezca esta una frase hiriente, una frase cortante, pero Jesús estaba probando la fe de esta mujer. En muchas circunstancias va a ser probada nuestra fe. Dice la palabra que nuestra fe será probada como el oro, por fuego. Cuando un joyero quiere probar si es oro bueno, primero le echa fuego, luego le pone un ácido y luego lo limpia. O sea, es un proceso para saber si ese oro es puro o no. Lo mismo sucede con nuestra fe. Y aquí lo que Jesús está haciendo era probando la fe de aquella mujer. Y ahí en Mateo 15, en los versículos 27 y 28 dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo importante en la petición, en la oración que hagamos al Señor, es persistir, no dejar de lado. Porque no me respondió, entonces ya no me va a contestar, ya no, Dios no me ama. Muchos piensan eso. No, el Señor Jesús quiere que toquemos, que llamemos, que pidamos. No le estamos hinchando el oído porque Él no es humano. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y lo que esta mujer hace cuando Jesús le dice esas palabras, casi que no es bueno echarles el pan a los perros. Esta mujer dice: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Yo no te estoy pidiendo el pan de los hijos, te estoy pidiendo la migaja que cae cuando el pan se parte, que esa migaja que cae al piso, dame una migaja, dame solo una migaja, y con esa migaja tengo. Y Jesús vio la fe de esta mujer, y Jesús entendió la persistencia de esta mujer. Dijo: a pesar de que no le respondí, a pesar de que los discípulos dijeron que la echara, que le dijera que se fuera, a pesar de que le dije que era solo enviado a los hijos de la casa de Israel, a pesar de que le dije que el pan de los hijos no era para los perros, esta mujer mostró su fe y siguió clamando, siguió tocando, siguió esperando la respuesta. Y a través de esa fe de esta mujer, Jesús se glorificó. Por eso la palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos 9 y 10. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor nos está dando la oportunidad, no de que salgamos corriendo en la primera circunstancia, sino que persistamos en la petición que tenemos y vamos a ver el poder de su gloria. Jesús nos está haciendo un llamado en esta hora. Persistamos en aquello que necesitamos. Persistamos orando, persistamos clamando, creyendo que Él nos va a responder, porque Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de Reflexiones. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y compartir juntos la palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.